Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de Desafíos y Soluciones. Ustedes ya saben que en este espacio conversamos con los profesionales acerca de aquellos temitas que nos preocupan en el diario vivir. El tema de hoy es trastorno de lenguaje en los niños, un tema muy interesante porque ahora más que nunca tenemos a los pequeños en casa y hay algunos que tienen trastornos en su lenguaje, pero queremos decirles, perdón, a los padres que nos están escuchando que tal vez dicen estoy solo, no sé cómo hacer. Aquí están las personas que los van a acompañar, como por ejemplo nuestra invitada. Ella es Zuleika Quiñones. Ella definitivamente nos va a servir aquí de mucha ayuda. Ella es licenciada en terapia del lenguaje del Instituto de Neurociencias. Zuleika, qué lindo tenerte aquí en este espacio y sobre todo en este momento en que vas a ayudar a muchas familias con sus chicos que tal vez tienen trastornos de lenguaje, ¿no? Problemas en el lenguaje. Bienvenida, cuéntanos un poquito para comenzar e ir pues aprendiendo contigo cómo es este trastorno de lenguaje en los niños y cómo podemos ayudar a los padres que están más cerca de ellos y más pendientes en casa que necesitan nuestra ayuda. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias Rocío por invitarme, porque la verdad es un tema muy importante que hoy en día, pues muchos papás no saben qué hacer, no saben qué medidas tomar, se asustan por varias causas que los niños presentan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar exactamente sobre los trastornos del lenguaje en los niños. Pues si bien es cierto, los trastornos del lenguaje se caracterizan por presentar dificultades en lo que es la comunicación, lo que es la falta de vocabulario, lo que es la expresión, ¿no? Entonces, hay diferentes causas para estos trastornos del lenguaje que más que todo hay que recalcar desde la edad de 0 a 6 años, que están en toda la etapa de desarrollo, de crecimiento, en donde adquieren todas las etapas de los diferentes componentes del lenguaje. También adquieren todo lo que es la parte cognitiva, la parte de la atención, la parte de la socialización, que a muchos niños les afecta, ¿ya? Bueno, hay diferentes tipos de trastornos del lenguaje, entre ellos tenemos lo que son el autismo, que hoy en día hay muchos niños que presentan autismo, el trastorno espectro autista, Asperger, tenemos todo lo que es dislalias, lo que es el déficit auditivo. Dentro del déficit auditivo hay en la clasificación de dislalia hay una dislalia audiógena, que ahí entra el déficit auditivo, que poco a poco ya les iré explicando en qué consiste. También encontramos lo que es tartamudez en niños, ¿ya? Y también tenemos lo que es el mutismo selectivo. Sería muy interesante, Zuleika, que en este momento nos vayas como dirigiendo y ayudando en los diferentes trastornos que has señalado justamente. ¿Puedes explicarnos un poquito con más detalle de qué se trata, por favor? Claro, bueno, las dislalias son las consideradas cuando los niños no pueden pronunciar diferentes tipos de fonemas. Por ejemplo, están en la escuela a la edad de 4 años que ya van adquiriendo ciertos fonemas y más que todo van a consulta porque dicen, no, mi niño no puede hablar correctamente, me sustituye una letra por la otra, en vez de decirme perro, me dice pero, o en vez de decirme sopa, me dice topa. Pero para esto es importante hacer una evaluación correspondiente para identificar qué tipo de dislalia. Entre las dislalias tenemos la dislalia funcional, las dislalias que son disglosias y las dislalias que son audiógenas. La funcional es cuando el niño a partir dentro de 0 a 6 años pues no pueden pronunciar ciertos tipos de fonemas, por ejemplo la S, la R, la L, la K. Entonces esta dislalia se considera funcional porque es hasta los 6 años. La dislalia que es disartria, pues es cuando los niños nacen ya con un problema a nivel de los aparatos bucofonoarticulador, como por ejemplo labio leporino, nacen con paladar hendido, nacen con una fisura, eso se considera dislalia o disartria. Y la dislalia audiógena es cuando el niño nace con un problema auditivo, pues como el niño no escucha, a la larga tiene falta de vocabulario, no comprende, no acata órdenes, no tiene buena atención. Entonces siempre es importante, a los papás se les manda a hacer pruebas audiógenas para ir descartando si presentan algún déficit auditivo. Dentro de las dilalias tenemos estas tres que mencioné. En lo que es el autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo, pues se caracteriza y está
dentro de la edad de 0 a 3 años cuando ya comenzamos a ver los signos, los síntomas. Los niños no socializan, tienen falta de vocabulario, pues netamente su vocabulario interno está escaso, obviamente su lenguaje externo también va a estar escaso. No comprenden, no fijan miradas, presentan comportamientos estereotipados, como por ejemplo, dan vueltas en un solo lugar, presentan movimientos con manos, aleteos, caminan en puntas, alinean juguetes en fila, tienen muchos hábitos repetitivos. Y presentan lo que es la ecolalia, que esto repiten constantemente una palabra. O muchos niños miran un punto fijo y se quedan mirando, se pierden, o sea, prefieren aislarse de las demás personas y no socializar, no mantener contacto con las demás personas. Esto es lo que es el autismo, que es importante ir tomando estos puntos que yo acabo de decir, porque muchos papás no saben y tienen la duda, pues no. Entonces siempre hay que ir a consulta con un especialista, en este caso un terapeuta de lenguaje, un psiquiatra, para mandar a hacer las pruebas correspondientes, una resonancia, un electroencefalograma para ver si hay alguna lesión en el cerebro, los test psicométricos en donde se va descartando, porque hay que recalcar que si un niño, por ejemplo, tiene 3 años, esa es su edad cronológica, pero su edad mental no sabemos cómo esté. No sabemos si hay algún retraso madurativo en su edad mental. Dentro del autismo tenemos esto. Y dentro de otro trastorno del lenguaje, pues tenemos lo que es la tartamudez, que muchos niños presentan diferentes tipos de tartamudez, porque dentro de la tartamudez hay dos comportamientos, los primarios y los secundarios. En los primarios tenemos cuando hay bloqueos, hay repeticiones y hay prolongaciones. Un ejemplo, el niño está en casa y quiere pedir algo, pero se le dificulta decir la primera palabra, entonces hay un pequeño bloqueo, no logra sacar la palabra. También tenemos las repeticiones cuando repiten dos veces o más o 3 veces la misma sílaba. Por ejemplo, mamá, quiero café. Esas son tipos de repeticiones. Y las prolongaciones es cuando el niño prolonga los sonidos, tanto de vocales como de letras. Por ejemplo, mamá, quiero café. Y también tenemos en los comportamientos secundarios cuando los niños presentan lo que son evitaciones y escapes. En las evitaciones es cuando usan más que todo muletillas. Es que evitan decir la palabra que no logran pronunciarla. Y un escape es cuando hacen uso exagerado de tics, ya sea movimiento con párpados de los ojos excesivamente, comienzan a sudarle las manos, comienzan a tambalear en un lugar, otro lado, o hacen simplemente movimientos muy bruscos con su boca. Eso tenemos en lo que es la tartamudez. Y también hay algo más. Bueno, siga hablando, por favor. Estamos aprendiendo aquí todos. Así es. Y bueno, también tenemos lo que es el mutismo selectivo. Mutismo selectivo más se considera un problema psicológico, porque muchos niños prefieren no hablar con personas desconocidas, no mantienen un contacto visual, literalmente son tímidos, no socializan con otros niños y tienen un tono de voz muy bajo, muy bajo. O sea, eso también influye todo lo que es la parte psicológica. La causa puede ser problemas en el hogar, algún trauma que hayan presentado y se les dificulta en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Estos tipos de trastornos son los más comunes que vemos hoy en día en las citas, pues, ¿no? Los papás que van a consulta con sus niños. Muy bien, Zuleika, realmente estamos encantados de tenerte aquí en este espacio de Desafíos y Soluciones. Estamos hablando de este tema que es muy importante, sobre todo con esta nueva forma de vida, en donde hasta los pequeños están estudiando en casa, los padres tenemos que estar más cerca de ellos, y cuando se tiene a un pequeño que tiene un trastorno en el lenguaje, primero que nos sorprendemos, no lo identificamos, no sabemos en qué momento lo debemos llevar a un especialista, como dices tú, Zuleika. Y aquí, en esta primera parte del programa, has hecho una excelente revisión pormenorizada de algunos trastornos del lenguaje, sus características, dándonos a entender y a conocer
que cada situación es diferente, es especial y debe ser tratada y llevada de la misma manera, ¿no? Tanto del especialista, obviamente, que tiene que ser el primero, el que diagnostica, el que acompaña, el que da la guía, pero también hay otro apoyo, que es quien está cerca del pequeño y en su aprendizaje deberían ser sus maestros, pero también acompañados con ese soporte importante que son sus padres, su mamá, su papá, en fin, una abuela, un hermano, hermana, quien esté cerca, ¿verdad? Gracias, de verdad, hemos aprendido tanto en esta primera parte del programa, Zuleika, estoy encantada con todo lo que nos has traído, pero hay más. Hacemos una pausa, vamos a seguir conversando en Desafíos y Soluciones sobre cómo ayudar a los pequeños en casa en esta etapa de 0 a 6 años, en la que es una etapa muy sensible y si se tiene un trastorno de lenguaje, lo es mucho más. Por eso, no se vayan, ya regresamos para seguir conversando con nuestra licenciada en terapia de lenguaje, Zuleika Quiñones, para conocer más acerca de esta situación y ayudar a nuestros pequeños que tienen algún trastorno de lenguaje. Ya regresamos. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga APP Max TV Online. Del espectáculo, cine, música y todo el entretenimiento que tú puedas imaginar lo encuentras en IMAX, lunes y viernes a partir de las 15 horas por Max TV Online de Ecuador para el mundo. ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como Max TV Online y en Instagram y Twitter como Max TV Online-S. Te espero. Bien, estamos de regreso aquí hablando con nuestra invitada, la licenciada en terapia del lenguaje, acerca de trastorno del lenguaje en los pequeños, en esta edad tan sensible de 0 a 6 años. Los chicos también estudian ahora desde casa y sus principales maestros son sus papás, pero cuando tenemos a un pequeño que ha sido diagnosticado con un trastorno de lenguaje, se nos hace un poquito más difícil la tarea. Necesitamos buscar ayuda primero del profesional, de la maestra, y ahora aquí tenemos a una maravillosa licenciada en terapia de lenguaje como es Zuleika. En la primera parte del programa nos enseñó de manera muy didáctica, concreta, específica, que cada caso es diferente y debe ser tratada así también, de esa misma forma, de manera diferente, especial y concreta. Hablemos un poquito más de estos casos, Zuleika, y luego vamos a revisar cómo se puede estimular a cada niño en el aprendizaje y cómo se lo puede ayudar en este problema o en esa situación de su aprendizaje, de su terapia de lenguaje. Así es. Bueno, primero hay que ir descartando si es que los niños presentan algún tipo de los diferentes trastornos que mencioné en el principio. ¿Cómo saber si los niños presentan un problema? Pues, más que todos los papás, que son los que pasan con ellos 24 horas, 7 días, pues cuando los niños están en la etapa conocen a sus niños. Así es, cuando los niños están de 0 a 6 años, pues hay que ir descartando ciertos síntomas, ¿no? Si a la edad de 0 a 6 meses no hay un balbuceo, no emiten sonidos cuando se les habla, o ya cuando están dentro de 6 meses a 1 año no entienden la palabra no dicen sílabas como mamá, papá, no dicen sus primeras palabras, no hay una intención comunicativa. Y los padres tampoco colaboramos mucho porque en la mayoría de los casos, me incluyo, a veces les hablamos a los bebés como bebé y no pronunciamos bien las palabras. Tú puedes, mi bebé. Se le habla en diminutivo. No, claro. Entonces, ese amor excesivo que nos hacen engreírlos, pues no les está ayudando mucho a comunicarse bien. Más bien, porque a la larga afecta, pues, ¿no? Afecta. Sí, por favor, continúa. Si dentro de 0 a 1 año no hay una buena intención comunicativa, no dicen las cosas por medio de, ya sea por lo menos señalando las cosas o haciendo una aproximación como ame, o como
pa o ma o gua en vez de agua, pues ya hay que estar atenta, ¿no? Si dentro de la edad de 1 año a 2 años el niño hace preguntas de manera no verbal, o sea, hay una respuesta no verbal, quiere decir que solamente mueva con la cabeza y no exprese, o sea, no pronuncie palabras, pues ahí hay una señal. Si el niño Es decir, posee... a los 2 años, de manera general, los chicos ya deben pronunciar algunas palabras. Así es, ya debe haber un vocabulario más de 50 palabras. Deben decir los sonidos onomatopeicos de los animales, la vaca mu, el pato cuacuá, los sonidos de los medios de transporte, identificarlos, seguir objetos con la mirada, por ejemplo, si suena el teléfono en la casa, si prenden la televisión, que estén atentos, ¿no? Que también presten atención cuando se los nombra, o sea, que respondan a su nombre. Por ejemplo, Mateo, responden a su nombre. Hay que estar atenta en eso. Si no utilizan frases como, por ejemplo, mami, dame teta, o mami, quiero agua, hay que estar atentas. Si no comprenden órdenes sencillas, como por ejemplo, Mateo, dame el carro. Entonces, si el niño no comprende esa orden, hay una señal ahí. Pero siempre... Ya entienden consignas pequeñas. Así es, ya entienden consignas de 2 frases. Perfecto. Entonces igualmente vamos a ir descartando poco a poco si no hay un problema auditivo, porque si los niños no escuchan, pues obviamente no van a comprender y no van a desarrollar su lenguaje. Si dentro de la edad de 3 a 4 años, pues los niños no comprenden ya acciones, como por ejemplo, vamos a bañarte, vamos a comer, vamos a jugar, no comprenden esas acciones y no identifican ya colores primarios, no identifican formas, no identifican nociones como arriba, abajo, adentro, o por ejemplo, la orden de guarda tus juguetes adentro de la caja, ¿ya? Si no responden a preguntas como ¿qué haces cuando tienes hambre? Entonces no está desarrollando su razonamiento lógico ahí. Y si no expresa ideas o no expresa sentimientos, como por ejemplo tengo frío o tengo hambre, o tengo sueño, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo ciertos síntomas dentro de 3 a 4 años. Y dentro de 5 años en adelante, pues tenemos que estar atentos si el niño no posee más de 250 palabras, si no describe objetos, por ejemplo, ya sea por el forma, por el color, o por ejemplo, qué come el perro, o qué come el gato, o dónde duerme el gato. Son cosas sencillas que literalmente a veces no le prestamos atención. Y muchos papás dicen, no, pero yo hablé a los 5 años, no, yo hablé a los 6 años, pero no todos los niños tienen el mismo desarrollo, ¿ya? Entonces siempre hay que estar atentos. Igualmente, ¿puede existir también la parte en donde el niño es muy consentido, muy mimado y no tiene trastorno en el lenguaje, sino simplemente engreimiento? Sí, porque muchos papás, porque los niños, cuando no se los complacen en algo, pues viene el berrinche, viene la frustración, que llora, que gritan. Entonces, si eso no vamos mejorando en casa, no vamos estableciendo límites, pues a la larga va a traer consecuencias. Porque el niño solamente con hacer un sonido o un llanto va a querer que le den la pelota o va a querer que le den el rompecabezas. Entonces no estamos desarrollando su lenguaje expresivo. Y así se quedan hasta adolescentes. Okay, así se quedan hasta adolescentes y nomás dicen, y todo el mundo se derrite a sus pies y le dan todo. Bueno, broma aparte, realmente es muy importante tener en cuenta todo lo que tú has señalado. Cada cosa que has dicho es realmente clave en este proceso de aprendizaje y en el proceso de lenguaje de los chicos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con ellos para ayudarlos en su lenguaje? Y sobre todo, si ya tienen un trastorno en el mismo, estimularle a que aprendan, a que se desarrollen. Bueno, con los más chiquitos, pues vamos a empezar con aproximaciones. Si el niño tiene un lenguaje interno, quiere decir que él comprende, él sabe que es un vaso, él sabe que es una cuchara, él identifica los animales, ese es su lenguaje interno. Entonces, si tiene déficit en lo que es el lenguaje externo, pues vamos a empezar con aproximaciones. Es decir, si la palabra vamos, él no la va a lograr decir, por lo menos que intente bam, o un bye, o un ven, o un dame, un toma. Entonces, cuando él quiera algo, decirle, insistirle que me pronuncie, dame agua. Así sea que me haga un ok, le doy.
pero estimular de diferentes maneras, repitiendo el nombre de las cosas. Porque si los niños, como no tienen instaurado un vocabulario, pues nosotros vamos a esforzarle que nos pida algo y él no sabe cómo se llama ese objeto, pues no va a lograr decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle el nombre de la cosa que él quiere para que pueda repetirlo. Consignas como, por ejemplo, guarda tus juguetes, trabajar con colores, más que todo la atención. Entonces tenemos diferentes juegos, ya sea insertar fichitas en un tacho, entonces trabajar todo lo que es la atención y a la vez vamos trabajando lo que es el vocabulario. Por ejemplo, los papás que reciclen los tarros de leche, los pueden pintar de diferentes colores y van insertando. Vamos a insertar en el color amarillo, wow, en el color rojo. Entonces ahí vamos desarrollando lo que es el lenguaje. Perfecto, perfecto, muy bien. El tiempo se nos ha agotado, querida Zuleika, Sí. podríamos conversar con usted tantas cosas que nos servirían de muchísima utilidad. De verdad, infinitamente agradecida por haber aceptado esta invitación en Desafíos y Soluciones, regalarnos y compartir su experiencia y apoyar a aquellos padres que en casa pues tienen tal vez algún pequeño con trastorno del lenguaje. Muchísimas gracias, adelante, se nota su pasión, su amor por lo que hace. Aquí necesitamos a los profesionales, que realmente se sienta esa vibra de aquí estoy, he aprendido, me he preparado bien y lo comparto con ustedes para tener una sociedad mejor. Y sobre todo, los padres que tienen niños con trastornos de lenguaje, sepan que tienen a su lado alguien que realmente les va a ayudar y que está comprometido con ellos para que el pequeño salga adelante. Le agradezco muchísimo, Zuleika, espero que no sea la primera vez que conversemos de este tema. Seguramente nos estaremos invitando en otra oportunidad. Y bueno, un abrazo para usted y un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo desafío. Besos para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.